Hola, buenas tardes. Eh, bueno, ya vamos a iniciar con el curso. Esta es la sesión número 4 del taller teórico práctico sobre inversión geofísica en Python. O sea, veníamos hablando de otros métodos geofísicos, o sea, de gravimetría, magnetometría, y el día de hoy vamos a hablar un poco de magnetotelúrica. También veníamos hablando de algunos enfoques como de inversión más tradicionales, que eran con algoritmos iterativos, y en la sesión de hoy vamos a tocar la inversión del método desde redes neuronales, es decir, vamos a utilizar inteligencia artificial. Entonces, primero vamos a ver un poquito, digamos, algo superficial, que es la magnetotelúrica, los datos, cómo son y cómo queremos invertirlos, algunos enfoques de inversión, los clásicos y unos más actuales, y luego vamos a profundizar un poco más en la parte que nos compete el día de hoy, que es la inversión profunda guiada por la física. ¿Sí? Entonces, para comenzar, ¿qué es la magnetotelúrica? O sea, todos se preguntan con ese nombre tan largo qué es, ¿no? Entonces, es un método geofísico que funciona de manera pasiva y lo que hace es aprovechar las variaciones temporales del campo magnético y del campo eléctrico. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Digamos, estas perturbaciones, estas variaciones temporales dependen, por ejemplo, de el viento solar u otras cosas, ¿no? Entonces, acá tenemos las capas, ¿no? Del subsuelo. Tenemos una capa, otra. Sí, hay tres capas. Cada capa tiene una composición diferente de materiales. Ahora, esos materiales tienen una conductividad. Es decir, hay unos que son más propensos a conducir y otros que ponen más resistencia a las corrientes eléctricas, ¿no? Entonces, lo que hace el método de magnetotelúrica es observar la respuesta que dan esos materiales cuando son sometidos a estas variaciones en el campo electromagnético. Eso es lo que observa el método, ¿no? Y lo que tenemos al final es una curva, ¿sí?, de resistividades aparentes. Eso es lo que vamos a medir, una curva de resistividades aparentes con su fase, ¿no? Entonces, tenemos los datos de campo, o sea, alguien fue a campo, hizo unos huecos, puso una bobina, puso unos electrodos y empezó a medir. O sea, 15, 20 horas, cualquier, dependiendo de la medición, ¿no? Y tenemos estas curvas, que es lo que nos arroja eso. Ahora, como veníamos hablando en las otras sesiones, tenemos un problema inverso. ¿Por qué? Porque tenemos unos datos y queremos obtener el modelo del subsuelo, que normalmente es desconocido. No tenemos ground truth, no tenemos información, tal vez de algún otro método, una inversión, o información de la geología de la zona. Pero realmente no sabemos qué hay de ahí debajo, ni cuáles son las propiedades que nos va a arrojar. Entonces, es un problema inverso bastante complejo. Ahora, algunos enfoques, como ya veníamos revisando, hay métodos tradicionales y métodos más actuales. Los tradicionales se enfocan en los que usamos con SIMPEC, que son métodos iterativos, donde tenemos los datos observados, tenemos un modelo inicial que puede ser, por ejemplo, como el que hizo León en la sesión pasada, que era un gradiente, o un modelo en ceros o inicial en unos, o sea, puede ser cualquier inicialización. Y luego tenemos el operador, que es el modelado directo. Ahora, se hace la actualización comparando el error y ahí se actualiza el modelo. Y esto se hace repetidamente hasta algún criterio de convergencia que defina la persona, por ejemplo, que el error ya no varíe mucho en el tiempo. Entonces, nosotros habíamos visto algunos de estos métodos de optimización, como el descenso del gradiente o el Gauss-Newton con gradiente conjugado, que fueron los últimos que revisamos, ¿sí? Pero digamos que estos son unos métodos, como lo dice, tradicionales. Hay métodos más actuales que se aprovechan de el poder de la inteligencia artificial, como a través de aprendizaje profundo. En este aprendizaje profundo lo que tenemos es una red neuronal que requiere de datos. Es decir, necesitamos tener los datos, nuestras mediciones, esas curvas que les comentaba, y además necesitamos tener los modelos reales. O sea, tenemos el modelo real y la respuesta que tiene ese modelo del método de magnetotelúrica, ¿no? O sea, tenemos la curva de ese modelo. Entonces, como tenemos los datos etiquetados, las curvas y los modelos reales, nosotros podemos tener una red neuronal que va a aprender cómo ser ese operador inverso, ¿sí?
Entonces, la entrada de la red es la curva y la salida es el modelo, ¿sí? O sea, tenemos la entrada, la red y la salida, que es el modelo. Y lo que se compara es este modelo predicho con el modelo real. Y así progresivamente se van haciendo las actualizaciones de la red neuronal para encontrar soluciones. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con esto? Normalmente, como este tipo de aprendizaje requiere esos datos etiquetados, existen problemas con qué? Con el dominio. Es decir, por más que nosotros tengamos acá miles, millones de datos, no representa la complejidad de toda la estructura, por ejemplo, de la Tierra. Digamos, si yo, un ejemplo, tenemos aquí datos del volcán Cerro Machín, que era lo que veníamos hablando, ¿sí? Y yo tengo muchos datos de esa zona y entreno mi red con datos de esa zona, en esa zona voy a hacer lo máximo, ¿no? Tengo la inversión prácticamente perfecta. Pero si yo me desplazo, por ejemplo, a otro sitio como Yellowstone, en esa zona mi red probablemente va a fallar. ¿Por qué? Porque todo lo que ella ha visto, todo el conocimiento que tiene, está enfocado en un dominio particular, que en este caso es del Cerro Machín. Si yo me desvío de ese dominio, tengo un dato fuera de ese dominio, cuando la red intenta dar la solución, se reduce el performance, porque la red nunca ha visto ese dato. Y la red lo que hace es buscar una solución con respecto al conocimiento que ella tiene. Entonces, esa discrepancia del dominio hace que esta solución pueda fallar en esos casos donde realmente puede variar mucho. Por ejemplo, sabemos que el volcán Cerro Machín no es el mismo que el de Yellowstone, ¿no? Hay diferentes materiales, diferentes composiciones de rocas, hay diferentes resistividades, por lo tanto no va a ser lo más apropiado. Por otra parte, existe un método que es, digamos, Milton, por favor. Hola, sí, qué pena, muy breve. Lo que pasa es que tenía un problemita de audio al inicio, entonces no sé si explicaste qué quieres decir con datos etiquetados. Gracias. Ah, con datos etiquetados. A lo que me refiero con eso es que, eh, sí, a lo que me refiero con eso es que acá nosotros tenemos eh, los modelos reales, ¿sí? Y tenemos sus etiquetas que vendrían siendo los datos, ¿no? Es decir, tenemos ambas cosas. Que sean etiquetados implica que tenemos ambas cosas, o sea, la respuesta y el modelo, ¿sí? O sea que podemos hacer una comparación entre en el dominio de los modelos, ¿sí? A eso me refiero con que sean etiquetados. O sea que Sí, cada sí, respuesta tiene su gracias. modelo asociado. Gracias. Listo. Entonces, como les mencionaba, un caso más realista con, con el uso de redes neuronales es con la inteligencia no supervisada físicamente guiada. En este caso, lo que nosotros tenemos son solo los datos observados, no tenemos más nada. Es lo único con lo que contamos. ¿Sí? Tenemos los datos observados. Como tenemos los datos observados, nosotros debemos buscar alguna forma de que estos datos nos ayuden, ¿no? A encontrar una solución. ¿Cómo? La red es, digamos, la misma, tiene la misma entrada que son los datos observados y tiene la misma salida que es el modelo. Pero si no hay un modelo real, o sea, ¿cómo lo voy a comparar? ¿Cómo comparo si no tengo una referencia que me lleve a encontrar la solución? Entonces, en este caso, lo que se hace es utilizar principios físicos, es decir, por ejemplo, el operador. En este caso, magnitud telúrica, si estuviéramos hablando de otros métodos, sería el de gravimetría o el de magnetometría. Y lo que hacemos es, con el resultado de ese modelo, sobre el resultado, obtenemos la respuesta. Es decir, comparamos la respuesta, o sea, los datos observados originales, con los datos estimados, ¿sí? La respuesta del modelo estimado. Y esa comparación es la que nos condiciona el aprendizaje de la red. Es decir, que gracias a ese operador físico podemos encontrar una solución, porque estamos comparando la respuesta con la respuesta. Es decir, no necesitamos tener el ground truth.
Listo. Entonces, ya eso es un caso realista, ¿no? Porque ya cuando vamos a campo solo tenemos los datos observados, no tenemos más nada. Y tenemos pues el operador. Ahora, ¿cómo es esta inversión guiada por la física? O sea, profundicemos un poco más en esto. Como había mencionado, necesitamos el dato observado, necesitamos un operador directo, que si se acuerdan, ayer Nicolás hizo una pregunta sobre las librerías de Simpec, dijo, hay una función en la librería que dice que los operadores son diferenciables. ¿Para qué me sirve eso? En este caso, necesitamos que sea diferenciable. ¿Por qué? Porque estamos utilizando redes neuronales y necesitamos conservar los gradientes de la red. Es decir, la red hace una estimación a partir de varias derivadas, es decir, de los gradientes. Y si nosotros rompemos ese flujo, no va a poder actualizarse. Es decir, necesitamos que sea diferenciable para conservar los gradientes y poder hacer la retropropagación en la red. ¿Sí? Tenemos la red neuronal, que es el operador inverso, y ya, de último, tenemos la función objetivo, que esos son los componentes que necesitamos, ¿sí? Esos 4. Listo. Ahora, el dato observado en este caso, vamos a trabajarlo como 1D. Entonces, nosotros tenemos este volumen y como es 1D, la resistividad solo cambia en la dimensión de la profundidad, ¿sí? Por lo tanto, cuando uno construye el tensor de impedancia, que es el que relaciona el campo eléctrico con el campo magnético, entonces solo tenemos una componente diagonal, ¿sí? Que es ZXY, y no tenemos los otros que serían, las otras componentes que sería ZXX y ZYY. Eso con respecto al dato observado. En este caso va a ser en un escenario 1D, una inversión 1D. Ahora, este es el operador diferenciable, o sea, que está implementado en una librería que permite esto, en este caso TensorFlow, ¿sí? O sea, es una librería de redes neuronales que me permite hacer operaciones con autodiferenciación, que nos permite conservar todos esos gradientes que se hacen durante la optimización. Entonces, ahora aquí ya tenemos algunos términos que son, por ejemplo, la resistividad, que es PJ, la resistividad de una capa, ¿sí? Y tenemos la conductividad, o sea, aquí estamos mostrando que la resistividad es la inverso de la conductividad. Y algunas cosas que son necesarias, por ejemplo, esta es la forma de calcular la impedancia de la última capa, ¿no? Se asume que la última capa tiene un espesor infinito, ¿sí? Por lo tanto, a partir de ahí se empiezan a calcular las otras, desde la última capa. Entonces, ahí se tiene esta que es la constante de propagación, que es la frecuencia angular por esto es una constante de permeabilidad en el vacío. Cuando se dice la última capa, ¿cómo define? O sea, físicamente es, o sea, tiene un threshold. Sí, se define como un threshold y la última se asume que es el espesor. Por ejemplo, van a hasta 50 metros. Sí, pero es que este método, por ejemplo, tiene una resolución muy grande, ¿no? Es decir, que la última capa puede estar como a 10.000 metros o más. Entonces, uno define que lo último, ¿sí?, es infinito. O sea, porque uno no puede que no tenga frecuencias más abajo. Si uno no tiene frecuencias, no puede saber cómo es la capa. Claro, porque fue la que pasaba. ¿Hay una razón por la que la impedancia sea, en vez de diagonal, que es como lo que está acostumbrado a matrices, que sea de traslación? A que los valores estén en... O sea, que los valores estén al revés. Sí, hay una propiedad que es utilizada o es por lo. Pues realmente es por las ecuaciones. Lo que pasa es que aquí no están, pero digamos que la ecuación es
Z igual a E por H. Como es matricial, entonces queda Z, Z, H, ¿sí? Entonces, cuando se hace la operación, queda ZXX, ZYY. Pero como es unidimensional y el campo es perpendicular, entonces esas componentes, en este caso, por ser unidimensional, es que no se tienen en cuenta. Si fuera bidimensional, estas componentes aparecerían. O sea, sería la matriz con los 4. ¿Sí? O sea, por eso es que no están. Porque es unidimensional. Listo. Entonces, esta es la constante que había hecho de propagación. Esa constante, o sea, nosotros necesitamos también conseguir la impedancia por capa. Entonces, para conseguir esa impedancia asociada a la capa, lo que se hace es operar. Ah, sí. Ya están señalando. Entonces, esta es la Pero los de virtual no ven. ¿no ven? Creo que no lo veo. Sí, se ve mucho. Bueno, ¿hay alguna forma de ponerla? Pues no, pero este es un Eso es PDF. ¿Qué quieres señalarlo así? ¿No? Sí, así. Listo. Entonces, se necesita la impedancia por capa, porque, o sea, necesitamos tener toda la información de las capas, ¿no? Entonces, desde la capa más profunda se va subiendo y se va calculando por capa esa impedancia. Este es un coeficiente complejo que es 2 veces el espesor por la constante de propagación. Y este es un coeficiente de contraste de impedancia, que lo que hace es medir cómo cambia con respecto a la anterior, ¿sí? Cómo cambia la impedancia con respecto a la anterior capa. Luego tenemos ya esta es la impedancia de la capa superior, o sea, de la parte superior. Y ya por último tenemos que el operador es este, que realmente es pues toda esta función. ¿Sí? El operador lo que hace es calcular las impedancias capa a capa y teniendo en cuenta los espesores. ¿Sí? Entonces, luego de tener ese operador definido, lo que tenemos es el operador inverso, que es una red neuronal. En este caso, es una red neuronal fully connected, ya que es 1D el dato, pues lo que tenemos es en la entrada un vector, y cada posición del vector es esos valores de impedancia, de resistividad, que son los que se midieron, y entran a esta red neuronal que es una fully connected, ¿sí? Tiene unas skip connections para evitar, por ejemplo, el desvanecimiento del gradiente y adquirir mejores características de ese dato de entrada. Y luego tenemos las salidas, que ya son las conductividades, ¿no? Esta es la red que se va a utilizar ahorita en los experimentos, en los notebooks. Luego tenemos la función objetivo, que la función objetivo es el término de los datos, como les había dicho. Tenemos los datos observados menos la estimación del modelo, es decir, tenemos los datos observados que entran a la red, esta red regresa un modelo invertido y sobre ese modelo invertido se aplica el operador directo y ahí obtenemos la respuesta estimada. ¿Sí? Ahora, se preguntarán por qué está en el logaritmo, ¿no? ¿Sí? Porque es raro, ¿no? Que esté una losa en logaritmo. No sé si alguien tiene una intuición, Manuel. Sí. Clasificación, no es la respuesta. ¿Cómo? Es la escala, exactamente. Lo que pasa es que en estos datos el orden de magnitud crece mucho, o sea, puede ir de 1 a 1000. Entonces, esa diferencia puede afectar mucho, ya que la losa se puede inclinar hacia esos valores muy grandes, omitiendo los valores tan pequeños. Entonces, por una cuestión de escala, es por escalamiento. Y ahora, esta regularización, ¿sí? No alteraría el valor como tal, pues, digamos, como se está escalando con un logaritmo, al momento de hacer el proyecto de creación, las amplitudes que el parámetro que está invirtiendo, también no se tendría ese problema de extracción. Las amplitudes
Sí, no sé, por ejemplo, que Lo que pasa es que realmente no, porque lo que estamos teniendo en cuenta es, o sea, estamos aplicando eso sobre la LOS, ¿sí? Y la LOS tiene dentro los valores reales, nosotros la estamos escalando para la LOS. O sea, esos valores sí quedan, sí están bien, ¿sí? Al final. Porque si estos valores se vuelven en escala logarítmica y le aplico logaritmo, entonces es raro, ¿no? eh, Milton parece que se puede explicar todo que es una red poliproteica. ok, vuelve a la anterior. A la siguiente. Esa. Entonces, ¿qué es una red fully connected? Lo que quiere decir eso es que cada elemento es una neurona, ¿sí? O sea, es un parámetro. Tenemos, en este caso, la dato de entrada, digamos que son 100 datos. Entonces, la siguiente capa tiene 100 neuronas, ¿sí? Ahora, la siguiente capa tiene la cantidad de neuronas que uno quiera. Y esas neuronas, esas 100 neuronas se conectan con esas neuronas, las siguientes, ¿sí? Que son, por ejemplo, 50. Entonces, hay una conexión de 100 neuronas a 50 neuronas y se conectan todas, ¿no? Y la siguiente es de 20 neuronas. Entonces esas 20 neuronas se conectan con las 50 y las 50 se conectan con las 100. A eso nos estamos refiriendo con fully connected, que cada neurona es un parámetro independiente, ¿sí? Que se puede programar. Hay una dimensión y la dimensión de N, o sea, es pequeña. Es más pequeña de que Sí. Es que en la luz me causa curiosidad el tema del logaritmo, porque como adentro hay es una resta, pues, solamente un operador. ¿Qué cosas? Adentro del logaritmo, Adentro del logaritmo lo que está son los datos observados, ¿sí? Y esto que está acá es la red. pero el mínimo logaritmo en los positivos C1 para que el algoritmo da logaritmo cero. No es necesario que le falla uno observa los datos. No, en este no pasa eso del offset, o sea, no ocurre. Listo. Y bueno, tenemos los datos y tenemos la regularización, ¿no? En este caso, esta es una regularización de suavidad. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que una capa es suave, es decir, no puede tener un cambio abrupto, no puede ser que una resistividad esté en 1, pase a 10 y vuelva a 1 en un solo píxel, por ejemplo. ¿Sí? Entonces necesitamos asegurar que sea suave el operador. Digo, que sea suave la solución. Y eso se hace teniendo en cuenta las conductividades. En este caso se tiene en cuenta, se compara la conductividad con la conductividad siguiente, ¿no? Perdón, la conductividad siguiente con la anterior. Y se tiene en cuenta, se pondera sobre el espesor de la capa. Es decir, que las conductividades cuando están cercanas deben parecerse, deben tener valores cercanos. O sea, no puede ser que salten de un lado a otro. Entonces, eso es este término de regulación de suavidad. ¿Por qué? Porque sabemos que no puede haber un salto de 1 a 100 y después en un píxel, o sea, no tiene sentido. Entonces, por eso es este término de regularización. Y ahora, ¿cuál es el flujo? El flujo es, tenemos nuestro dato observado, entra a la red. Nicolás pregunta cómo se define el espesor de la capa. El espesor de la capa en este caso es la capa que está optimizando en ese momento, ¿sí? Es decir, tenemos una capa I. La capa I en la primera iteración tiene un espesor de 5 píxeles, por así decirlo, y ahí hay un cambio. O sea, tenemos que el espesor es... Hola. Paul. Sí, no sé si ya mencionaron que en las inversiones usted puede optimizar o descubrir los parámetros
Y hay varios tipos de inversión, por lo tanto. Entonces, hay un tipo de inversión en el que usted optimiza la conductividad y el espesor, ¿sí? Para los casos 1D. Y esa inversión se llama inversión paramétrica. Y hay otro tipo de inversión que es la que usualmente también se usa en 3D y es que todo el modelo en su estructura tiene que ser dado por el usuario. ¿Cómo es la estructura del modelo? De la solución es la cantidad de capas, el espesor de las capas, la profundidad máxima. Si es 3D, por ejemplo, el ancho en el eje X, el ancho en el eje Y, la profundidad total en el eje Z. O sea, la cantidad de píxeles, si es como si fuera una imagen. En este caso, como es 1D, el H tiene que ser definido por el usuario, porque la red teta que se está minimizando ahí solamente le produce el sigma, como está en la figura anterior, ¿no? En la figura anterior dice usted, esa red le arroja como salida el sigma, mírelo, solamente el sigma. Entonces se requiere que el usuario defina una malla, ¿sí? Se dice así, ¿no? Una malla, aunque sea uno de una estructura, y esa estructura, sobre esa estructura, se le va a optimizar o a elegir el mejor valor para unos datos dados, el mejor valor de conductividad. Esa estructura puede ser de varias maneras, ¿no? Hay varias estrategias. Algunos de ustedes, por ejemplo, han usado EP2Win, por ejemplo. Entonces, ahí es lo mismo. Esa es paramétrica y ella intenta optimizar los dos. Hay otras en las que son como por ejemplo Simpec, que le llama Smooth. Entonces en esa Smooth, pero eso depende del modelo, ¿no? Pero les voy a dar algunos tips. El H es chiquitico arriba y a medida que se va profundizando, el espesor comienza a hacerse más grande. Y eso tiene sentido, ¿no? Porque en estos métodos, entre mayor profundidad, yo tengo peor resolución. Y como tengo peor resolución, entonces los sigmas no van a cambiar tan detallados, sino que se va a demorar mucho en cambiar. Esa es una estrategia, esa es la estrategia que está mostrando aquí. Ahora sí muestra el esquema general. Una ventaja es esquema general. Y una acotación es que en este caso, no se requiere una distribución inicial de los sigmas. En otros algoritmos, aunque también tiene que definir el H inicial, también debe definir un sigma inicial para partir de ahí en la resolución. Pero aquí no se requiere un sigma inicial, entonces eso es chévere. Se requiere es un teta inicial, pero pues eso sí es más fácil. Y si se fijan aquí, la profundidad está en kilómetros y el espesor va aumentando entre más profunda sea la capa. Otra estrategia podría ser que todas las capas tengan el mismo espesor, ¿no? Pero bueno, eso ya les digo que depende del usuario y el esquema general le sirve para resolver y de pronto tener diferentes estrategias, pues ayuda a definir varios modelos y elegir el mejor, ¿no? Entonces era para hacer esa acotación sobre los parámetros. Repito, H, entonces es un parámetro definido por el usuario. Gracias, Paul. Listo, entonces, como mencionaba Paul, aquí tenemos el esquema, donde tenemos los datos observados, tenemos nuestra red, que es la que ya habíamos mencionado, y esa red nos arroja los sigmas, ¿no? Ahora, sobre esta estimación de la red, nosotros aplicamos el operador directo para obtener los datos estimados. Y se hace la comparación, como estamos mencionando, con la loss que mostramos en la diapositiva anterior, que es esta. El término de los datos más la regularización. Listo. Y aquí pueden ver, esta es la iteración 1 donde el dato nos está similar, pero no está completamente ajustado. Pero cuando vamos avanzando en las iteraciones, ya este dato se ajusta más a lo que vendría siendo nuestro verdadero dato observado. Entonces, y ahorita vamos a pasar a los notebooks, a los ejemplos en Colab, donde vamos a ver un ejemplo sintético y vamos a ver un ejemplo con datos reales, en este caso de Yellowstone. Es que Nicolás hizo otra pregunta. Ok. Hay otras formas de usar la física durante el entrenamiento, por eso
Sí, hay otras formas. En este caso, esto se llama guiado por la física, pero hay otra alternativa que se llama las informadas por la física. En este caso, nosotros nos aprovechamos del operador para optimizar la red. En el caso de las informadas por la física, lo que se hace es buscar a través de una red neuronal los parámetros de la ecuación física como tal. Es decir, es una implementación de ese operador, pero con redes neuronales. O sea, entonces cambia un poco el esquema. ¿Sí? O sea, aquí nosotros lo utilizamos para, como una especie de ayuda para la fidelidad de los datos. En el otro, nosotros buscamos optimizar los parámetros de la ecuación para encontrar la solución. Listo, entonces, por favor, vayan revisando los notebooks, ¿sí? Pueden escanear el link para empezar a trabajar en los ejemplos. Si alguna vez está un ejemplo, las puede decir que tenemos excepción. Sí, sí, exactamente. Me confirman cuando ya tengan el notebook abierto. ¿Qué pasa, Joseph? Eso es. Todos en línea ya están abriendo los notebooks. En este caso vamos a abrir el que se llama Synthetic. Es el primero. En el que dice sesión 4, la carpeta que dice sesión 4. ¿Ya sería abierto? ¿Preparado? Julio, Kevin. Bueno, Kevins. Rafael. Bien, listo. Eso es. Listo. Entonces, vamos a empezar a primero el ejemplo sintético. Listo. Entonces, tenemos el flujo que habíamos, digamos, definido. Entonces, en este caso, lo primero que vamos a hacer es importar las librerías, las utilidades. Y así como habíamos visto antes, es importante que hagamos una visualización de los datos. En este caso, vamos a hacer una, ¿sí? David tiene la mano levantada. Sí, David. David, puedes hacer la intervención si tienes alguna pregunta. Ah, qué pena, entonces, disculpe. Ah, ok. Listo. Entonces, sigamos, ¿no? Baje la mano. Entonces, en el bloque 2 entonces vamos a ver la definición y definición del submodelo sintético, es decir, vamos a ver cuál es el modelo que vamos a buscar invertir. Vamos a ver el forward, la malla de inversión, la arquitectura de la red, brevemente, el ajuste de los datos y vamos a realizar el entrenamiento, ¿sí? Y vamos a revisar los resultados. Entonces, primero, la idea es construir el modelo 1D, ¿no? O sea, el modelo por capas 1D, para generar el verdadero modelo sintético. Entonces, empezamos instalando las librerías, en este caso TensorFlow.
En este caso, TensorFlow, vamos a instalar la librería y se van a importar librerías que ya habíamos trabajado, que era NumPy para los cálculos matriciales, Matplotlib para revisar la visualización. Y en este caso, estamos importando la permeabilidad magnética del vacío utilizando la librería SciPy, que es una librería para cálculos científicos. Bueno, en este caso, como son redes neuronales, digamos que de forma apropiada es utilizar memoria virtual a partir de las GPUs, ¿sí? Ya que eso permite la aceleración, ya que los cálculos con este tipo de algoritmos pueden ser un poco lentos si se procesa en CPU con la memoria RAM tradicional. Entonces, por lo tanto, si tienen la posibilidad, a mí no me dejó conectar porque me los gasté los créditos, pero entonces podrían intentar conectar por GPU. ¿Cómo? Pueden darle acá y pueden buscar cómo conectarse. En este caso, le dan Change Runtime Type y pueden elegir en qué entorno se van a conectar. Si es CPU, GPU o TPU. Entonces, eso va a hacer que los cálculos sean más rápidos y que los algoritmos converjan, bueno, no converjan, sino que se terminen de ejecutar más rápidamente. Listo. Entonces, dígame. Más zoom. Listo, más zoom, pero no más. Listo, entonces aquí están las utilidades que vamos a utilizar. En este caso tenemos una función que lo que hace es dibujar el modelo. Entonces ahí le podemos poner el grosor que queremos que tenga. O sea, van a estar los valores, van a ver los axis, en este caso el label que es resistividad. Entonces es una función que podemos utilizar para plotear el modelo, ¿no? Luego tenemos la función que nos va a generar el modelo verdadero, que es esta que dice make true model, ¿sí? En la cual se van a definir el número de capas en este parámetro que se llama ntrue. En este caso vamos a poner 6 más abajo. Vamos a poner la profundidad máxima, ¿sí? Que la vamos a poner en metros. En este caso creo que son 10.000 metros, es decir, 10 kilómetros. También está la semilla. La semilla simplemente es para reproducir los experimentos, es decir, como se genera pseudo aleatoriamente, entonces la misma semilla nos permite generar el mismo modelo. Si cambiamos la semilla, va a generar un modelo diferente. Luego tenemos otras variables que son estas, THKO, que lo que hace es definir el espesor de las capas. Y lo que vamos a hacer es añadirle una variación jitter a esos datos, ¿sí? ¿Qué es el jitter? El jitter simplemente es agregarle un poco de ruido gaussiano a cada dato, es decir, alguna perturbación, para que se pueda mover un poco. Luego está una función que nos permite definir los optimizadores. En este caso, pues puede ser el ADAM, RMSProp o el Stochastic Gradient Descent. Estos en los algoritmos tradicionales, como lo hemos visto, eran los que nos ayudaban a hacer la inversión. El más parecido realmente es este Stochastic Gradient Descent a los que habíamos utilizado, que era el gradiente descendiente, el gradient descent y el Gauss-Newton. Luego ya nos queda esta función que nos permite definir las características para la red, ¿sí? Es decir, nos permite definir cuál es la base que se va a utilizar, por ejemplo. Y por último tenemos esta función que lo que hace es mapear de la conductividad, que en este caso lo estamos representando como sigma, a la actividad que es ρ. Listo. Teniendo en cuenta eso, lo que hacemos es definir los parámetros de la función del modelo real, en este caso 6 capas, la profundidad máxima 10.000 metros, la semilla, el espesor y el ruido asociado
con cómo se va a perturbar, ¿no? Entonces, si la vamos a ejecutar y le damos en la celda, ejecutar, ¿qué me faltó? Me faltó ejecutar algo. Sí, me había faltado ejecutar una celda. Aquí tenemos nuestro modelo, ¿no? Tenemos las resistividades verdaderas, que son 275, 271, 44, 25, 11, 106 y 574, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que fueron las que definimos en los parámetros anteriores, y las vamos a graficar utilizando esa función que era el Draw Model 1D, que era la función que mostramos ahorita. Tenemos que se grafique. Y aquí lo podemos ver, el modelo verdadero. Este es el modelo que queremos invertir. O sea, vamos a utilizar el operador para obtener los datos de este modelo y vamos a intentar llegar lo más cerca posible utilizando el algoritmo con la red. ¿Sí? En este caso son las 6 capas que tenemos, que habíamos definido, con los valores de resistividad en la profundidad que habíamos escogido, que eran 10.000 metros. Listo. Ahora vamos a utilizar el operador, o sea, el operador directo, para generar el modelo. ¿Sí? En este caso, los parámetros del dato observado son los que se deben elegir, es decir, la frecuencia mínima, la frecuencia máxima, y si tiene ruido o no. Y cuando lo ejecutamos, ya podemos entonces continuar con la función que es MT Forward Model. O sea que esta es la función que nos permite ejecutar el operador directo. ¿Sí? Aquí tenemos las frecuencias, las resistividades. ¿Bien? ¿No? Bueno. Y una vez definimos el forward, lo que vamos a hacer es aplicar el operador. O sea, tenemos que nuestro dato observado son los valores estos de resistencias sintéticos y el modelo. Y vamos entonces a obtener este dato observado. Sí, si tienen los mismos parámetros va a ser el mismo. Si lo variaron, pues ya da algo distinto. Igual hay que tener en cuenta que aunque va a dar diferente, las curvas suelen ser similares. ¿Sí? Es decir, que este problema también tiene la misma dificultad de los otros, y es que existe la no unicidad. O sea, es un problema donde muchos modelos dan la misma respuesta. Entonces, tenemos el dato observado y ahora lo que se va a hacer es construir la malla de la inversión, es decir, el número de resistividades a estimar, el espesor superficial y el factor de crecimiento de los espesores con la profundidad. Es decir, nosotros definimos que la profundidad, mientras más profundo, el espesor de la capa va a ser más grande. Entonces, eso lo debemos definir en la malla de inversión. Entonces, definimos los factores que son, como ya he mencionado, el espesor superficial, el número de resistividades y el factor de crecimiento geométrico. Y con eso vamos a construir la entrada de la red. Ahora vamos a hablar sobre la arquitectura de la red, que tiene unas neuronas, que es el tamaño de las capas ocultas, el número de bloques residuales y si se activan o se desactivan esas conexiones residuales, y se va a definir también la regularización sobre los pesos. Entonces, en este caso, los parámetros de la red dice que va a utilizar 256 neuronas y se van a utilizar 5 bloques residuales con una activación ReLU. O sea, esta activación, o sea, los que de pronto tuvieron la oportunidad de asistir al primer taller que fue redes neuronales,
es para asegurar la no linealidad en las redes. Y entonces vamos a utilizar esas conexiones residuales y definimos el parámetro, o sea, la fuerza, el peso que va a tener nuestro regularizador L1. ¿Sí? Entonces ejecutamos y quedamos con esta red. Entonces, ¿cómo se construye la red? Acá tenemos una función que se llama buildModel y en ella ponemos en TensorFlow existe algo que se llama input dense que nos permite construir el modelo. Entonces, si tenemos x igual a dense, le ponemos las neuronas y como les había dicho, la cantidad de neuronas que le pongamos va a ser la cantidad de parámetros que vamos a tener en esa capa. Entonces, se construyen los bloques residuales en este for, que es simplemente un loop que va, ¿no? Es un loop que va a dar iteraciones para construir esos bloques residuales y al final lo que vamos a tener es nuestra red. ¿Que cuántos parámetros tiene? O sea, si los revisamos, va a tener 8000 parámetros al principio y luego conforme va creciendo la red, van habiendo más parámetros. En este caso, 65.000 en la siguiente capa. ¿Sí? En la otra 65.000 y luego se reduce hasta el tamaño de las conductividades que necesitamos. Entonces, en este caso tiene 342.000 parámetros. Luego, definimos el rango de la resistividad. O sea, esto es importante porque nosotros no sabemos cuáles son las resistividades, pero podemos intuir, o si tenemos información de esa zona, cuáles son los rangos o cuáles son los valores que nos puede dar. Entonces, definimos de 1 a 1000, porque sabemos que dentro de ese rango pueden estar esos valores. Y luego definimos la función, que acá estamos definiendo el peso de ese regularizador de suavidad, que hemos mencionado que era entre las conductividades. Y recordemos la fórmula, que es el logaritmo de los datos observados menos el logaritmo de los datos predichos, más el regularizador. Se define la loss, ¿sí? O sea, en esta se define el regularizador y en esta se define el término de los datos. Y ya lo único que falta es entrenar el modelo. Ya estos parámetros sí pueden variarlos. Por ejemplo, las épocas, pueden ponerle 300, 400 épocas. El learning rate lo pueden cambiar el tipo de optimizador de los que habíamos visto. Y con ello, definiendo esos parámetros, ya se puede realizar el entrenamiento. En este caso, el entrenamiento se usa con esta función que se llama trainStep, que lo que hace es realizar el entrenamiento teniendo en cuenta las gráficas. Miren, aquí tenemos los datos predichos y luego se ingresan a la función de la loss los datos predichos y los datos observados. Luego tenemos la loss smooth, que es los datos predichos, y ahí las resistividades, se hace el cálculo, y con eso tenemos la loss total del algoritmo. Bueno, aquí ya terminé de entrenar súper rápido, porque son datos 1D, si fueran datos en otra dimensión, fuera más lento. Y ya aquí podemos observar la evolución de las pérdidas y los resultados. O sea, aquí vemos... ¿Bien? Sí, Milton. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, acá digamos en la 7, donde hay que ejecutar el entrenamiento, TensorFlow hace una advertencia sobre los datos. Sobre que Diciendo te pues tiene que complejo, está como ¿cierto? tratando como un número complejo. Eso, y dice pues que descarta como la parte imaginaria. ¿Eso tiene algún inconveniente posterior en el modelamiento? O digamos, sí, cómo influye en el modelamiento y en la inversión?
Sí, en este caso, como estamos trabajando con una red con números reales, entonces por eso están descartando los datos imaginarios. ¿Sí? Que en este tipo de datos existen ambas partes, ¿no? Los datos, la parte imaginaria y la parte real. Pero como estamos trabajando, en este caso, con números reales, tenemos que descartar esa sección. Pero no es que vaya a tener una influencia demasiado grande en los resultados de la inversión. Pero una pequeña acotación, ¿no? ¿Puedes subir a la función de costo, por favor? Porque es muy interesante este. No, ahí cuando está haciendo el entrenamiento. No, cuando está Ah, haciendo el entrenamiento, porque la función de costo no interesa la fórmula. Ahí, exactamente ahí. Entonces, mire que ahí hay dos términos de la función de costo, ¿no? Bueno, perdón. Voy a irme un poquito antes. Mire que ahí se calcula Zpred, ¿sí o no? Y Zpred, que es la impedancia, es un número complejo. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Luego, mire que como es un número complejo, para que esté en las mismas tipo de datos, entonces el ZOPS también se lo vuelve un número complejo, ¿no? Que de hecho eso se podría poner por fuera de la iteración porque eso es una constante. El ZOPS son los datos observados que trajimos de campo. Pero bueno, quedémonos con el Zpred. Entonces el Zpred, repito, es un número complejo, o sea, A más BI, y el ZOPS es un número complejo, A más BI. Entonces, el E calcula ZOPS y el Zpred, ¿sí ve? Que ambos son números complejos, ¿no? O sea, se mete el número complejo que está ahí. Es decir, vámonos a ver la los LD. Ahora sí la fórmula. Ahora sí la fórmula. Porque ahí es donde nos va a quedar la duda si el resultado, porque LS sí, fijo, es un número real, ¿sí o no? LS sí estamos de acuerdo todos que es un número real. Porque ρ es un sí. número real y h es un número real y los logaritmos son reales dividido entre, o sea, todo eso es real. Entonces, la pregunta es, el logaritmo de z, que es complejo, menos el logaritmo del otro z, que eran los predichos, complejo, la resta es un complejo, ¿sí o no? O sea, es un vector de números complejos. Pero la norma de ese vector es un número real. O sea, la norma de un vector, independientemente si los valores de ese vector son reales o complejos, la norma es un número real. La norma es un número real. Yo no sé si estaba Claro, sí, porque es la magnitud, claro, porque es la digámoslo magnitud, así. correcto. Ujú. Sí, sí, señor. Es la magnitud. Entonces, el LD es un número real, y el LS es real. Entonces, volvamos al script, pero por eso le decía que era buen truco porque yo tuve ese problema cuando hice ese artículo. Entonces, mire que él dice, ¿no? L, que es la loss total sobre la que se van a calcular los gradientes, los optimizadores y todo ese tema, es igual a LD, señálemelo por favor, LD, que es real, mírelo, perdón, que es real porque es la componente esa que ahorita miramos, más el LS por el smooth white y le pone ahí tf.float y ya. El error se lo da, el error no, la advertencia se lo da porque LD es un número real, pero de la forma A más 0 in. Si usted grafica, ahí creo que puede escribir LD más abajo e imprimir el LD, el último LD que le dio, ¿sí o no? Imprima el último LD en otra celda. Mírelo. Si ve, ese es un real, el LD ahí es un real. Bueno, creo que es porque ahí sí ya lo convirtió a real, pero apenas sale de la norma, es un real de la forma, ese número 0.001 más 0i. Entonces, él le da la advertencia porque todavía es un tema de formato de número, pero realmente pues sí es real, sí es real. Entonces,
podríamos pensar que no, estábamos descartando la parte imaginaria y había información y todo ese tema, pero no, 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 sí es real. Simplemente para evitarse ese warning, habría que añadirle un cast arribita, Javier, pero no lo haga, sino que digo, habría que añadirle un cast ALD, ALD, perdón, sí, más arribita. Ahí, hacer algo después de ese LD igual, debajo poner LD igual, LD, pero cast con float 64 y no cambiaría nada. El error es en los gradientes, porque el gradiente piensa que L es un número complejo, pero repito, es de la forma A más 0i. Entonces, no, pero buena acotación. Gracias. Gracias, Paul. Gracias, Milton, por la pregunta. Listo, entonces llegamos al momento que todo está esperando. Vamos a dar un pequeño receso para mientras que todos comen refrigerios. Entonces vamos a iniciar ese descanso de 10 minutos. Ya, bueno. A propósito, este problema se puso en el workshop de magnetotelúrica, donde los ganadores obtuvieron un premio de 1 millón de pesos, ¿no? Un problema siguiendo este proceso.
Hola, ya vamos a continuar con la sesión. ¿Qué? No, Regresar la aplicación coordenada. pues la verdad no sé, es que este es el trabajo que conozco. Tal vez, Ana, el Román pregunta que si han trabajado con coordenadas, este tipo de datos, así como la inversión de gravimetrías. Lo que pasa es que, o sea, en inversión de gravimetría uno tiene un dato, X, Y y el valor en ese punto. Pero en cambio en este método tú tienes X, Y y un valor, que es un vector de muchas frecuencias. Entonces funciona un poquito diferente. Ah, pero como es una sola dimensión, solamente sería X. No, una sola dimensión se refiere al modelo invertido. O sea, el Ah, por método eso. naturalmente invertiría un perfil 1. Por eso. Pero eso es lo que sería el output de la neto. O sea, cuando un X, es un valor, y tienes todos los X, y ahí sí computas el forward. Pero es que el valor no es la repetibilidad, el valor son una serie de tiempo. A cada clique hay asociado un vector de muchas series de tiempo. Entonces, digamos que tengo 3 mediciones, hay 3 vectores que tienen diferentes frecuencias, cada uno asociado a una posición diferente. O sea, no es un único valor el que tendría que predecir todas esas frecuencias, son esas frecuencias de calcular eso que nosotros a veces resistividad aparente, y esa resistividad sería la resistividad para calcular la resistividad. O sea, el problema es ese, que no es un valor Pero el modelo no es ese cosito que eran como cuadraditos por ahí. la resistividad. Eso es lo que al final se quiere estimar. Sí. En este Pero caso, ¿cuál sería la medida? Solo que hace con las coordenadas, no. Pero por ejemplo, cuando él dice que le pasa la neto y luego le computa el forward, ahí ese forward saca todos esos vectores para cada medida, para cada... Ah, bueno, eso sí no sé, que no leí yo como el concepto. De pronto ahorita le preguntamos a Pau si es como lo construyó. Ok. listo, acá están preguntando también que si se utilizan otras arquitecturas. En este caso se utilizó, digamos, la más conveniente, que era Felicoente, porque tenemos un vector, y cabe aclarar que nosotros estamos haciendo la inversión para cada dato, ¿sí? Es decir, que tenemos un solo dato y hacemos la inversión, no tenemos modelo real. Es decir, que nosotros, cada vez que vamos a invertir, podemos ajustar la longitud y puede ser dinámico. O sea, no significa que nosotros entrenamos una red y estamos restringidos a esa medida. Pues la medida puede cambiar, ¿sí? Pero tendría que volverse a entrenar por cada dato exactamente. Hay un Milton tiene hasta la mano. Sí, ya un momento. No, o sea, lo que pasa es, pero eso permite la flexibilidad, ¿no? O sea, de poder hacer la inversión con o sea, cada vez. Lo que pasa es que si se hace así como tú estás diciendo, sí queda restringido a ese rango. Si lo entrenamos y ya queda restringido un rango, entonces. Digamos que esta forma de hacerlo así guiado por la física da un poco más de libertad con respecto a cómo se invierten los datos. Listo. Entonces, continuando con el notebook, acá tenemos al final la loss, lo que nos dio, y el valor de la contribución del ajuste de los datos y del regularizador. Ahora, para ver los datos, vemos la función de pérdida, cómo se fue reduciendo con las iteraciones, y la total, la de los datos y la smooth, ¿sí? Al final vemos cómo la data, o sea, la loss de los datos y la de suavidad llegan a un estancamiento, es decir, ya ahí no se está actualizando más el modelo, es decir, que digamos no vale la pena seguir entrenando, a menos que uno cambie algunos parámetros u otras cosas que hagan que la función se mueva más. En este caso, ya digamos que podemos ver que los valores varían muy poco, entonces ahí podemos darle entrenamiento. Y acá ya mostramos el dato observado y el dato predicho. Y como pueden ver, el ajuste de los datos es súper bueno. O sea, el dato predicho es prácticamente
igual que el dato observado, pero ahora nos toca revisar qué tan cercano dio el modelo, ¿no? O sea, que eso es lo que nos importa. En este caso, el ejemplo sintético, qué tan cercano dio al modelo que teníamos. Y si hacemos ese plot, podemos ver que está cerca, pero podría dar más cercano, ¿no? O sea, está cerca, pero no es exactamente el mismo. A pesar de que los datos se ajustaron casi que perfectamente. Sí, entonces ahí es donde entramos en esa cuestión de la no unicidad, donde los datos se ajustan bien, pero muchos modelos corresponden a esos datos que estamos observando. También tienen que tener en cuenta que nosotros definimos para invertir 20 capas y el modelo real tenía 6. Entonces aquí podemos ver cómo las 20 capas se intentan ajustar a esas 6 capas originales que teníamos, ¿no? O sea, podemos intentar invertir con más capas o con menos capas para ver cuál es el comportamiento del modelo y ver si se ajusta mejor, ¿no? Por ejemplo, acá en las métricas nos arrojó un RMC de 0.006, un error R2 de 0.99, o sea, eso es prácticamente 1, o sea, lo más. Y tenemos 0.0047, pero tienen que tener en cuenta que estas son las métricas de los ajustes, ¿sí? O sea, que por eso dan tan bajas y tan buenas. Entonces, no sé si alguien quiere de pronto cambiar un parámetro y animarse a mostrar cómo le da. O sea, es decir, por ejemplo, cambiar estas épocas, las iteraciones, ¿sí? A ver qué le puede dar, ¿no? O sea, que eso corre rápido, entonces podemos mirar a ver cómo le da a cada uno en este modelo particular, ¿no? Bien. ¿Cuál? ¿Esta? Ahí digamos en 50 y de la 100 que estaba. Sí, ya hice esta. Aparentemente, Ella corrigió, sí. todavía disminuye, pero probablemente más después. Sí, exactamente. Que no haga descarga. Claro que puede que. Sí, puede que sea diferente. Pero sí, o sea, lo que pasa es que como es unidimensional, otro tipo de estrategia. A ver, ¿alguien lo corrió? ¿En serio? Ah, se le trabó, se movió el computador. ¿Cuál? ¿La gráfica? Ok. Ah, la del true. Ok, listo. ¿Les dio igual? ¿Cambiaron la semilla? Ah, también se puede, ¿no? O sea, ¿cómo se les ajustó en el nuevo modelo? ¿Es peor? Sí, es normal que pase, o sea, porque, o sea, no, me refiero a ellos, les dio
Ah, ¿se ve bien? Pues es que sí, o sea, no va a dar igual, va a dar parecido. Tengan en cuenta que la dificultad de esto también es que tenemos un solo dato, ¿no? O sea, una sola observación. Y a partir de esa sola observación queremos recuperar el modelo. Entonces eso lo vuelve aún más complicado porque no tenemos mucha información de los datos, tenemos uno solo. Y a partir de eso tenemos que aproximar. En términos de, o sea, ¿cuántos, de qué dimensiones, no sé, lo que de las dimensiones, qué dimensiones del modelo? O sea, como para ver qué tanta diferencia hay. ¿Qué tanta diferencia hay? De pronto acá estaba la... Acá arriba. Y... Input layer 31. Output layer 20. O sea, hay más en el, pero igual es como más. Más. O sea, hay más datos en la media. Sobredeterminado. Es Sí. sobredeterminado. Como que, pero vuelven el lineal, ¿no? ¿Qué cosa? O sea, como la matriz de adquisición. No, no es lineal. No es lineal. No es lineal. Ah, no. Están preguntando que si el modelo de adquisición es lineal, o sea, si la matriz es lineal. No, pues en realidad son como tres ecuaciones que son temas pues, como el divergente, todo eso. Ahora te pones el difícil. El más. Listo. Listo. Entonces, pues si ya revisamos esto, vamos a pasar al siguiente nodo, que es con un caso de datos reales. En este caso, en Yellowstone. Si o sea, hubo una agencia que se fue a Yellowstone, hizo huecos, puso unas bobinas, empezó a medir y esperó horas y horas y horas. Y horas y horas hasta que consiguió los datos, ¿no? Entonces, vamos a revisar eso. Entonces, tenemos ahora en el modelo el notebook de la sesión 4 que corresponde a los datos reales, ¿sí? Que es Guided One Inversion real. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a probar el algoritmo en un dato real. Ten en cuenta que no tenemos ground truth, entonces lo que nos puede dar lo que nos puede decir si estamos cerca de la solución es el ajuste de los datos. Entonces, me confirman cuando ya todos tengan los modelos. Acá en la carpeta data, va a encontrar varios. La idea es que cada quien escoja uno. O sea, el 1, el 2, el 3, el que quieran escoger. Y ahí miremos cómo les da la inversión. O sea, cada uno escoja, por ejemplo, yo voy a escoger el 1. ¿Sí? No sé, Sergio, ¿cuál quiere escoger? El 4, listo. Julio, ¿cuál va a escoger? El 40, listo. Rafael. El 45. Kevin. Arias. Kevin tiene razón. El 2. Listo. ¿Quién más tiene PC? El 43. Detrás de aquí. ¿No? El 2, listo. Efectivamente, entonces yo voy a cargar el 1, ¿sí? Y vamos a empezar a ver cómo nos da esto. Este formato, el punto EBI es un formato particular en el que se guardan las mediciones en este tipo de instrumentos, ¿no? O sea, es el formato por defecto que tiene, digamos, la compañía que toma esos datos, el instrumento. Y de ahí se va a sacar la impedancia y se va a hacer la inversión con esos datos. Entonces, otra vez, volvemos al mismo esquema, donde primero hay que instalar TensorFlow. Si no instalamos no podemos correr nada. Entonces,
Vamos con TensorFlow, en las librerías que ya teníamos y la constante que ya sabemos que es la de permeabilidad en el vacío. Entonces se instala y mientras se instala, vamos con las utilidades, que era la de dibujar el modelo. En este caso no tenemos la de hacer modelo real porque no hay modelo real, o sea, no tenemos una referencia de modelo invertido. Y lo que tenemos es solo los datos. Entonces, eso, si está bien o está mal, ya es tarea de una persona que puede interpretar los datos con otro tipo de información, ya sea geológica o de pozos o cualquier tipo de información que tengan. Por ejemplo, un biólogo como Daniela, ¿sí? Podría interpretar esa información. ¿Quién más está? Bueno, Ana también es geóloga. Kevin, que está acá, que también es geólogo, podría interpretar eso, ¿no? ¿Sí, Kevin? ¿Ya casi? Eso. O sea, pero sí podrían, ¿no? O sea, podrían intentar interpretar eso porque ellos, con toda la información, pueden lograr hacer esas interpretaciones. Entonces, tenemos el optimizador y las funciones para pasar de conductividad a resistividad. Entonces, en este caso, se carga el archivo EDI con una librería particular que es mtpy y lo que se va a hacer es extraer la resistividad aparente y la fase, ¿sí? Y a partir de eso se construye la impedancia. O sea, en el archivo EDI tenemos la resistividad aparente y la fase y con esas dos cosas en el código vamos a construir la impedancia, que es el dato que nos permite de entrada para hacer la inversión. ¿Sí? Entonces hay que instalar mtpy y hay que leer, ¿cómo? Y entonces tenemos la línea donde vamos a cargar nuestro archivo. ¿Sí? Acá vamos a cargar entonces, yo voy a cargar el 1, ¿sí? Ustedes van a cargar el que escogieron. Y es así de fácil, o sea, mtpy, mt, y se carga el modelo. O sea, la librería está súper bien para cargar este tipo de formatos. Es que cargue. Está demorando. ¿Ya les está cargando? ¿O se está tardando igual que yo? ¿Sí? Entonces el mío ya cargó, pero el de ustedes ya cargó, todos tienen el dato cargado perfectamente, listo, preparado. Entonces seguimos con la parte de extraer la resistividad aparente y la fase. Entonces todo eso se hace con la librería. ¿Sí? O sea, tenemos el elemento que extraemos acá, mt, y como está dentro de la librería mtpy, ahí podemos extraer cada cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí tenemos los atributos, el periodo, la fase y muchísimos más, ¿no? O sea, tenemos todos los atributos que están asociados a la medición. Y esos son los que vamos a seleccionar en esta zona. En este caso, por ejemplo, vamos a hablar del periodo, igual que acá. Y el periodo, pues, vamos a dar 1 sobre el periodo de la frecuencia. ¿Sí? Y a partir de ahí vamos a empezar a calcular, ¿cómo? Usualmente. Vamos a calcular la resistividad aparente. Y se debe reconstruir entonces el tensor de impedancia a partir de esas dos cosas, la resistividad aparente y la fase. Entonces, tenemos que la impedancia, ¿sí? Esta está dada por el valor absoluto de la constante que hemos visto anteriormente por, en este caso,
el coseno y el seno de la fase, porque tenemos que tener en cuenta los valores complejos. Ya calculamos el tensor de impedancia y ya lo que sigue es hacer el chequeo de la resistividad aparente y el de la fase. Ya podemos entonces observar las curvas del dato, o sea, del dato que tenemos y el dato que reconstruimos. Es decir, aquí no estamos haciendo inversión, no estamos simplemente comprobando que la resistividad aparente corresponde a la de la impedancia que yo acabo de reconstruir, o sea, que no cambié nada, ¿sí? O sea, que todo está correcto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es mostrar la otra componente. En este caso está mostrando XY y aquí está mostrando la fase, ¿sí? Y vemos que pues, tampoco cambió nada, ¿no? Entonces no le embarramos, estamos bien todavía. Y ahora la visualización de la impedancia, que este es el modelo que vamos a utilizar para hacer la inversión. A mí se me ve así, no sé cómo se les ve a ustedes, o sea, cómo es la curva de ustedes. ¿Es así que tiene que este pico raro o es más suave? ¿Cómo es? O sea, ¿Todavía estás cargando? o sea, es lo que cada una de esas cosas es un punto espacial diferente Cada uno es un punto, una medición, exactamente. pero en diferentes lugares. Sí, en diferentes lugares. O sea, debe ser una respuesta totalmente diferente cada archivo. Porque cada punto pues, está asociado a los materiales que están debajo de la Tierra, ¿no? Y no es lo mismo los materiales que están debajo de este sitio que los materiales que están debajo del cerro ese que está detrás de la luz. ¿Sí? Bueno, entonces sigamos. Luego, acá con MTPy se puede ver la profundidad de penetración, es decir, hasta dónde llegó la medición, cuál fue el punto más profundo del cual obtuvimos la respuesta. Y eso está asociado a la frecuencia, es decir, o sea, en las frecuencias altas son más rápidas, entonces hay, digamos, cierta información y después tenemos las frecuencias más lentas que corresponden a una profundidad más alta, a una profundidad más grande. ¿Por qué? Porque demoran más en llegar al instrumento. Entonces, por eso es que se puede calcular la profundidad por esas frecuencias. Entonces, si lo graficamos, podemos ver que la profundidad de penetración está en esto es 10 a la 2, esto sería 110 por ahí, 110 kilómetros, ¿no? Más o menos, 110, ¿sí? Todos de acuerdo, más o menos unos 110 kilómetros. O sea, muchísimo, ¿no? O sea, me dieron muchísimo tiempo. O sea, recuerden que o sea, el instrumento se pone y lo que se deja medir. Y, o sea, el instrumento tuvo que obtener la respuesta de esa profundidad. Entonces, la cantidad de horas que tuvieron que esperar es bastante. Entonces, esa es la profundidad a la que estamos, ¿no? Recuerden que se puede tener porque sabemos la frecuencia, y las frecuencias más altas están asociadas a la superficie y las frecuencias más profundas las frecuencias más lentas a la profundidad. Entonces, volvemos a cargar el operador diferenciable. Hacemos la malla de inversión. En este caso, vamos a asumir que hay 25 capas, no sabemos. O sea, no hay forma de saberlo. Entonces, vamos a suponer que hay aproximadamente 25 capas. Tienen que tener en cuenta que aunque nosotros pongamos 25 y el modelo real tenga, no sé, 3, esas 25 capas van a intentar ajustarse lo máximo posible a esas tres capas reales. Entonces, ponemos el Z, en este caso 100, lo ejecutamos y ya de ahí lo que se va a hacer es construir el input, definir la red neuronal. Esto también lo pueden variar si quieren. O sea, tenemos 256 neuronas, pero pueden ponerle más neuronas a las capas intermedias, a ver que si les mejora la solución o no les mejora. En este caso, la forma de que podemos verificar que puede mejorar un poco es que se ajuste mejor a los datos.
¿sí? Si hay un ajuste más cercano. Y entonces construimos la red. En este caso, la red tiene los mismos parámetros que tenía anteriormente. O sea, no cambiamos los parámetros, tenemos exactamente los mismos. Definimos la resistividad, el rango, decimos no va a haber una resistividad más grande de 1000. Tenemos 1 y vamos a llegar hasta 1000. No va a haber ninguna más allá de eso. Y ya por último, definimos la función, que es exactamente la misma. Pueden variar el peso del regularizador, pueden ponerlo más grande, más chiquito, como prefieran. Y por último, vamos a correr el entrenamiento del modelo. En este caso, yo lo voy a hacer con lo mismo. Ustedes pueden cambiar el optimizador, poner un learning rate más grande porque estaba decayendo muy rápido. Entonces, se lo ponen más pequeño, se lo ponen para que la curva se ajuste más lento. Sí, o sea, pueden jugar con esos parámetros. Y por último, vamos a hacer ya la ejecución del entrenamiento. Ya vamos a esperar a ver cómo nos da. Puse 200 iteraciones, no sé cuántas pusieron ustedes. ¿Cuántas pusiste, Rafael? ¿La misma 200? ¿Ni más ni menos? ¿Mismo learning rate? Listo. Esperemos a que termine el entrenamiento, las 200 iteraciones. Se demora tanto porque no tengo GPU. ¿Con GPU? Pero este dato es más grande. Lo tomaron por más tiempo. Oye, pregunta. Ahí se dice que si no tiene información de usted puso 25, pero puede tener Lo que pasa es que, digamos, el modelo tiene 3 capas. ¿Sí? El que uno no sabe. Y uno asume, si uno dice, yo le voy a poner 25 capas, ¿sí? Pero uno no sabe. ¿Qué pasa? Como cada capa se va a ajustar lo más cercano a los datos posible, entonces, si yo tengo 25 y realmente hay 3, las 25 capas, como deben responder a los mismos datos, van a ajustarse lo más cerca posible a esa respuesta que estaba en las 3 capas. Tengo 25, van a intentar ajustarse. En el sintético habíamos puesto 20 y se ajustaron más o menos cercana a las 6 capas originales que había. Sí, o sea, digamos, sí, o puede pasar lo contrario, como dice Kevin, exactamente, que sería más difícil porque, o sea, si hay más capas de las que uno puso, entonces no se puede, es imposible. Pero mejor siempre apuntar a más. Exactamente, siempre es mejor poner más capas. Pero entonces, si hay métodos que utilicen ese valor. ¿Cuál valor? Del número de capas. Pues como lo que está diciendo Paul, o sea, eso es algo que uno tiene que definir, ¿sí? En estos casos. Es algo que se debe definir, o sea, el usuario lo define. Depende del usuario qué tanto quiere. No, pero o sea, si existen métodos que utilicen ese valor junto con el entrenamiento. Sí, pues le estoy diciendo que hay formas de optimizarlo. ¿Sí? Bueno, el punto es que ya terminó mi entrenamiento y vamos a revisar entonces mis funciones de pérdida. En este caso, la de Smooth fue muy chiquita y la de los datos se ajustó más o menos bien y llegó como a ese límite también. En este caso, creo que decreció un poquito más lento que en el ejemplo sintético, pero vamos a ver entonces cómo se ajustaron nuestros datos. Y ahí no se me ajustaron tan bien. Fallamos. Entonces, pero están cerca, ¿no? O sea, están cerca. O sea, de pronto asumimos muchas capas, o necesitaba más iteraciones, o de pronto la suavidad tenía que ser más grande. O sea, digamos que hay muchos parámetros que uno puede variar, y una de las cosas que le dice a uno si está bien o mal es que tanto se ajustan los datos. En este caso, no se ajustó tan bien, pero pudo haberse ajustado de una forma más precisa, ¿no? Ahí yo tengo una pregunta. Dígame. Si estos son como los datos que se adquieren, o sea, no es posible que esta curva no esté tan correlacionada con los datos reales, o sea, que lo que es el dato real de datos. ¿Cómo así? O sea, Esas son medidas puntuales, ¿no?
se alcanzaron a ver, ¿no? Pero a partir de eso, pues los geólogos o otros problemas, bueno, otro problema que se entiendo yo que era, resuelve como la estructura de la Tierra. Sí, pues acá lo que uno obtiene es la resistencia, la resistividad de las capas, ¿no? O sea, y si hay una capa que tiene una resistividad aparente de, no sé, de 5, y vemos la profundidad el espesor de esa capa, ahí podemos determinar que pues, hay una estructura, ¿no? ¿Sí? Claro, que yo o sea, me pregunto, digamos, esta que no salió tan perfecta como Sí, las otras que han exactamente. salido. O sea, no hay la posibilidad de que, no necesariamente que salga perfecta, que este modelo sea el que mejor adivina las estructuras. Bueno, no adivina, predice las estructuras. Sí, pero eso no lo podemos saber. O sea, realmente lo único que tenemos es, o sea, que si no se ajusta bien los datos, pues, pero sí puede pasar. Un error más grande, pero tampoco tan grande, ¿no? O sea, es una diferencia pequeña. Por ejemplo, León estaba trabajando en algo hace poco y el modelo que mejor se ajustó tenía un error cuadrático de como 0.1 y era el que mejor se ajusta, el mejor que se ajustaba en el dominio del modelo, ¿no? El dominio de los datos era 0.1 y el que más se ajustaba en el dominio de los datos, que era 0.06, algo así, era muchísimo peor. Pero, o sea, nosotros no podemos saber si no tenemos la referencia. Porque no hay posibilidad, digamos, que ahí ya eso de entrenar. ¿Mm? Sí, eso es Por posible. las curvas. Sí, es posible que se sobreentrene. Es posible tener overfitting dentro de estos modelos debido a la cantidad de iteración. Pero, digamos que si no tenemos referencia, no podemos saberlo con certeza. O sea, lo único que tenemos de métrica es el ajuste de los datos. Si no se ajustó bien, es que me comprueba que de verdad ese es el modelo, si no corresponde a los datos que yo tengo. Entonces, ahí vemos vemos el modelo invertido. Este caso fue este. Y vemos que esto es lo que yo te estaba diciendo, por ejemplo, ves que estas dos capas están muy cerquitas, o sea, ya se están intentando ajustar. Eso quiere decir que tal vez esta sea una sola, por ejemplo. Sí, entonces se intenta ajustar a lo que es más cerca a los datos reales. Entonces, a ver, ¿alguien le dio mejor, peor, o sea, en el ajuste de los datos, en los datos reales, a Julio? A Rafael era más suave, o sea, tenía menos unos cambios más abruptos. Allá atrás, ¿sí? ¿Te dio mejor? O sea, la curva era más suave, o sea, se ajustó mejor, sí, claro. O sea, mientras más suave es el dato, o sea, mientras menos cambios bruscos tiene, más sencillo es ajustarse a él, ¿no? Y ya digamos, con esto, o sea, si todos ya lo ejecutaron correctamente, ya les dio bien, entonces lo que podemos hacer es dejarlos por ya son las 3, entonces recuerden que son 3 horas, ¿sí? O sea, la gracia es que sean 2 horas aquí presencial o virtual y que hay 1 hora de trabajo independiente, ¿no? Que cada uno puede empezar a probar con el notebook y escribirnos a nosotros en el grupo de WhatsApp o por correo. Nosotros vamos a estar atentos a cualquier pregunta que tengan en esta hora, vamos a estar 100% enfocados. Entonces, cualquier duda, cualquier inquietud nos pueden preguntar en esta hora que resta del curso, que es ya de trabajo independiente. Entonces, muchas gracias por venir. Si tienen otra pregunta, todavía tenemos 7 minutos. Entonces, pueden hacerla. Si no, pues ya podemos dejar hasta Las ahí. diapositivas que se presentan al principio las puedes poner ¿Al Drive? Sí, sí, podría adjuntarla así. Ya. Eh, recuerden que hay un link de asistencia, ¿no? O sea,
para que no se lo pierdan. Recuerden que el curso está certificado y la certificación es con el 80% de asistencia, o sea, tienen que asistir el 80%. Y el link, así como hoy, lo pasamos al final, pero puede ser al principio. La mitad. Son 5 días, 7 días. Entonces ahí pueden escanear el link de asistencia. Es como un crédito. ¿Ah? Sí, es como un crédito en 5. Crédito en 5 de contexto. Electiva de posgrado. Electiva de posgrado, sí. Normal, anormal. De la economía. Listo, muchas gracias. Ya vamos a terminar la sesión. Gracias por asistir. Nos vemos en la sesión de mañana. Recuerden que mañana es 100% virtual. O sea, no, porque es festivo. O sea, pero sí va a haber sesión, ¿no? O sea, pero es 100% virtual. Entonces, para que lo tengan en cuenta.